Sean muy bienvenidos a este espacio una vez más, entre dos mundos, fe y realidad. Quien les habla, Ezequiel Mendoza, junto a mi amigo y compañero, hermano en Cristo. Dios Colomo, sean bienvenidos, qué gusto estar nuevamente acá, Ezequiel. Hoy salió un poco el sol y a pesar de que no hay tanto frío, de igual manera tenemos nuestro cafecito que es muy importante en el programa. Me dicen por ahí, tómate café. Tómate café. Ya tomaste café. Y bueno, darle las gracias a la Cafecito productora rico que nos acompaña en cada programa, siempre está allí con nosotros. Bueno, después de unas cómodas vacaciones, Sí, estamos aquí nuevamente. una semana y 4 días creo que tuvimos de vacaciones, nos fuimos a la playa, no, mentira. No nos fuimos a la playa, estuvimos trabajando como negros esclavos que somos. Sí. Pero sí, no pudimos grabar la semana, pero yo estoy contento, Ezequiel, porque ya estamos hoy aquí, ya tenemos la planificación de todas las grabaciones de la semana y vamos a tratar de cumplir los objetivos. Nos vamos organizando nosotros Y también. previendo ahí algunas visitas que tendremos. Sí, va a ser bueno. Esperamos en el Señor que sea de gran bendición para la audiencia, las personas que nos están siguiendo. Porque aquí estamos tratando, como siempre lo decimos, vida cristiana Sí. a la luz de las Escrituras. ¿Qué nos dice ¿No? la palabra? Y yo me siento feliz porque el día de hoy precisamente vamos a estar tocando el tema que es característico en todo hijo de Dios durante toda su vida y es la oración. La oración, una de los tesoros más valiosos que nos dejó nuestro Sí. Señor Jesucristo para hacernos entender la capacidad, ¿no? Sí, La capacidad que tenemos como hijos de poder conectarnos con nuestro Padre Celestial. Así es. Así es. Es algo absolutamente hermoso. ¿Y por qué no Ezequiel definirlo, ¿no? ¿Qué es la oración? ¿Y quiénes oran? ¿En qué posición oramos nosotros, ¿no? Yo puedo decir que yo oro en la posición de hijo, de redimido del Señor, y tengo esa conexión directa con nuestro Padre. ¿Pero qué más podemos hacer? Bueno, la oración como tal, esta práctica cristiana, recuerdo en los evangelios cuando los discípulos le piden a Jesús, enséñanos a orar, y él le entrega esta oración modelo que muchos usan como un rezo, ¿no? Sí. Pero en realidad lo que nos deja ahí un tesoro hermosísimo, Patrón. que lo que nos enseña es una dependencia total de nuestro Padre. Así es. En nuestro diario vivir como seres humanos, como esposos, como padres, como hermanos, como todo, en cada área de nuestra vida hay una dependencia en nuestras necesidades físicas e espirituales, ¿no? Así es. Es lo que nos enseña la oración modelo, a estar conectado a Él para vivir la vida que Él le agrada, que Él propone, porque en nuestras fuerzas es imposible, y la oración es esa relación que podemos tener de dependencia de nuestro Padre, ¿no? Como un hijo depende de un padre, así nosotros a través de la oración dependemos de nuestro Dios. Así es, y yo pensaba en que estaba leyendo un poco del original de la palabra, y tiene dos acciones que son fundamentales en todo creyente, y uno es suplicar, cuando vamos adelante con acción de súplica o de ruego, y el otro es adorar. De nosotros como creyentes reconocerle a Él como nuestro Padre, que tenemos una conexión directa y que tenemos entrada libre al trono de la gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, muchos dicen, bueno, de pronto Ezequiel, yo oro para conseguir esto. Y sí, la Biblia da muchos ejemplos de esto, ¿no? Incluso el mismo Jesús pone varios textos allí en cuanto a esto, pero no solo es una demanda, sino es una relación, como decía Ezequiel, o una adoración de reconocer que hay alguien grande, hay alguien que es omnipotente, todopoderoso y es de socorro para mi vida en cualquier circunstancia. Por supuesto. Cuando oramos, que le podríamos llamar la oración de fe, que justamente sin fe es imposible orar tampoco, es porque entendemos que Dios es capaz de hacer todo lo necesario por guardarnos, por cuidarnos, pero también entendemos que Dios es omnipotente, Él lo puede hacer todo, y cuando oramos a Dios estamos conscientes de que Él puede hacer cualquier cosa que nosotros le pidamos, si eso está alineado con su voluntad, por supuesto, claro, ¿no? No podemos evadir el hecho de que Dios va a contestar nuestras oraciones siempre y cuando
esas oraciones vayan alineadas con la voluntad de Dios perfecta, general, y la voluntad que Él tiene para con nosotros también. Sí, perfecto, Ezequiel. Y yo solamente quiero dar un pasaje que tengo aquí para afirmar eso que dice en cuanto a que nuestra oración debe alinearse a lo que el Señor quiere. No es solamente yo tener ese poder, sino entender que hay un Dios que ya tiene un plan para nosotros y tiene una voluntad. Y yo leo de Isaías 46, 9 al 10, y es reconocer uno de los atributos de Dios, que es su soberanía. Porque yo soy Dios y no hay otro, yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Es correcto. Bueno, eso me llama la atención porque ya justamente estaba escuchando un estudio de R.C. Sproul. Ajá. Y es un amigo de nosotros. R.C. Sproul. Pero es nuestro tío, ¿no? Nuestro amigo. Lo cierto es que es una autoridad en cuanto a la teología y los aportes que ha hecho y bueno, su dedicación, ¿no? Su dedicación al estudio exhaustivo de las Escrituras para que nosotros hoy podamos tener más luz, así como lo hizo con Martín Lutero y muchos personajes, Jonathan Edwards, Spurgeon. Hoy, en la actualidad, aunque él falleció hace como unos 3, 4 años atrás, tengo años escuchándolo y ha sido de gran bendición, ¿no? Como hoy en la actualidad puedo decir Miguel Núñez y otros grandes hombres que Dios utiliza ricamente en su palabra, ¿no? A través de su palabra. Y una de las cosas que me gusta del doctor R.C. Sproul es que tiene mucho contenido para nosotros estudiar y tiene clases y son totalmente gratis, que de pronto eso es difícil algunas veces encontrar un buen maestro que tenga toda la disposición de enseñarte y que no te cobre, porque hay cursos, capacitación, hay clases de teología, todo lo demás, pero R.C. Sproul tiene todo un ministerio para dar clases totalmente gratis. Sí, el ministerio Ligonier. Ahí se lo dejamos para que lo busque tanto en YouTube o puede buscar la página también y nutrirse ahí con nuestro hermano R.C. Sproul. ¿Pero te habías acordado algo de...? Sí, él decía en uno de sus salones de clase, hacía una pregunta, ¿cuántos aquí son ateos? Y obviamente todos los que fueron a estudiar, ninguno era ateo. Nadie levanta la mano, pero entonces hace una pregunta puntual. Bueno, y posteriormente hace otra pregunta y les dice, ¿cuántos creen que nada de lo que sucede o todo lo que sucede está minuciosamente planificado y autorizado por el mismo Dios? Es decir, hablando en este caso de la predestinación, que muchos no creen en el tema de la predestinación como tal, y justamente el tema de la predestinación tiene que ver con la soberanía de Dios. Entonces, él hace esta pregunta alusiva a la predestinación y dice, ¿cuántos no están de acuerdo con esto que estoy diciendo? Y aproximadamente unas 39 personas levantan la mano y él les hace otra pregunta y le dice, ¿y por qué ustedes levantaron la mano cuando yo pregunté si eran ateos? Porque es que si Dios no es soberano, no es Dios. Justamente Dios, una de sus características puntual es su soberanía. Y entonces lo explica de una manera muy sencilla esto. Dice, ¿es capaz Dios de detener el mal que rodea al mundo? Por supuesto que sí. ¿Hay algo imposible para Dios? Entonces, si hay un hombre que va a matar a una persona y Dios lo podría detener, sí, pero hay muchos asesinos en el mundo. Exactamente. Entonces, cuando Dios no detiene a una persona que está haciendo lo malo, o sea, lo que sea que está haciendo, o Dios no detiene una tempestad que va a destruir toda una ciudad, o un río crecido que se va a llevar a todo un pueblo, Dios simple y llanamente está tomando una decisión y es con un propósito específico, porque Dios no hace nada al azar. Aunque está la responsabilidad del ser humano en accionar de una mala o X manera, Dios puede detenerlo, pero no lo hace. Y al no hacerlo, Él está tomando una decisión y eso es lo que nosotros reconocemos como su voluntad permisiva. Pero todo, absolutamente todo pasa según
Dios lo permite o no lo permite. Exactamente. Así de simple y sencillo es entenderlo. Yo creo que es bueno eso que decís, Ezequiel, porque muchas personas creen que la oración es esa herramienta perfecta para agarrar la mano del Señor y hacer lo que uno quiere, ¿no? O agarran un texto que aparentemente dice eso y lo tuercen y dice, bueno, ahora yo le voy a arrebatar esto al Señor. Yo le doy al Señor, le quito mi finanza. Señor, ¿dónde están mis finanzas? O Señor, dame esto. Y hay mucho. Es lamentable porque son textos sacados de su contexto, porque cada vez que Cristo hace alusión a la oración de una petición al Padre en su nombre y que Él lo hará, esto viene sujeto aún a la voluntad de Dios. Por ejemplo, primera de Juan 5:15 dice, y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Ajá, pero esto es todo. Yo pedí y ya tengo. Exactamente. Es decir, si mi dependencia hacia el Padre es como de un hijo a un padre, el Padre siempre está consciente de que realmente es lo que necesitan mis hijos, sus hijos. En mi caso, yo soy padre de 4 hijos, de cuatro chicos, tres niños y una hembra. Bueno, no 3 niños, tengo un niño, 2 hombres ya y una adolescente. Entonces, en todo este trayecto como padre, ellos me han pedido muchas cosas. De hecho, cuando salgo con mi hijo menor y vamos al mall, cada juguete que ve por ahí o cada cosa que le llama la atención lo quiere, pero yo no le puedo dar todo lo que él quiere. Tengo de repente para complacerlo con algunas cosas, por el simple hecho de ser mi hijo, no porque se lo merezca o no se lo merezca, por el simple hecho de ser mi hijo. Y otras cosas se las doy porque se lo merece, porque ha hecho caso, porque le he prometido que le voy a dar algo si se porta de cierta manera, pero en su totalidad no es por eso, sino es porque es mi hijo y yo soy su padre. Y lo que voy a buscar siempre es su bienestar, que no le voy a entregar algo en sus manos que le voy a terminar haciendo daño. Y no voy a terminar siendo complaciente todo el tiempo porque voy a malformar su carácter también. Entonces, no es que todo lo que yo le vaya a pedir a mi padre, él me lo va a dar, si no es conforme a su voluntad. Exactamente. Y hay muchas personas que tienen esta experiencia. Por ejemplo, Ezequiel, yo veía mucho eso, ¿no? Llamen a tal persona para orar, que era lo que decías tú, la oración de fe. Llamen a esta persona porque cuando él ora, de pronto Dios lo escucha a él. Y yo creo que la oración es como que un concepto más proyectado de la misma, porque esta debe ser con sencillez, reconocer al Señor y que cada uno de nosotros tenemos entrada libre al trono de la gracia. Por medio de Jesucristo ya nosotros tenemos una conexión directa con nuestro Padre Celestial. Y claro, yo recuerdo, Ezequiel, muy puntualmente, que era lo que tú decías. Habían personas que le pedían al Señor sanidad, el Señor daba la sanidad en su voluntad y en su misericordia, y ya esto era motivo suficiente para sacar una doctrina. Y no, llámenlo a Él porque cuando Él ora la gente se sana. Y la persona misma puede tener esa actitud de arrogancia, de que no, yo tengo que ir porque Él se va a sanar cuando yo ore. Y es como que un mal concepto. Creo que es un mal contexto de lo que realmente pasa en el texto que estaba leyendo. Sí, por supuesto. Es que la Biblia es clara cuando habla acerca de los dones y la gente piensa que los dones es algo que le pertenece al individuo como tal. Exacto. Si bien es cierto, la iglesia fue dotada con dones, estos dones es para el crecimiento y la edificación justamente de la iglesia. Eso lo hablábamos en programas pasados. Todos los ministerios y dones fueron dados para la edificación y que el evangelio siga siendo proclamado, ¿no? Y bueno, entendemos también la multiforme gracia del Señor que Dios le da según las circunstancias y las situaciones que se están viviendo. Por ejemplo, aquí no tenemos persecución de que nos van a meter a la cárcel, pero hay otro tipo de persecución que es a través de las redes, sistemática. En otros países, pues lamentablemente existe la violencia en contra de la iglesia y están muriendo personas por identificarse como cristianos. Entonces,
una cosa es lo que Dios está haciendo en estos países donde la persecución es violenta y otra cosa es lo que Dios está haciendo aquí ahora. Entonces, en ese particular, el Espíritu Santo da los dones que corresponden a las circunstancias y a la situación según su gracia, su misericordia, y Él es quien los da en el momento determinado. No es un capricho del individuo, sino es la propuesta del mismo para ayudar, para asistir a su iglesia, en donde quiera que esté. Y claro, esto no es un concepto de que, ay, no oren, entonces no, la Biblia demanda infinitas veces que oremos, que insistamos en la oración, y hay ejemplos, creo que tú tenías el ejemplo de la viuda, creo, ¿no? Justamente, no, hay muchísimos, pero yo digo que el ejemplo perfecto, y ya lo habíamos dicho al inicio, cuando explicando un poco acerca de la oración modelo, nos enseña en una dependencia total. Total, absoluta. ¿De quién es la dependencia? Obviamente de nuestro Padre que está en los cielos, hay una cercanía como Padre, pero al mismo tiempo nos habla de la superioridad, que Él habita en las alturas, que habita en lo celestial, que es un ser supremo, todopoderoso, pero al mismo tiempo nos da esa cercanía para orar y decir Padre nuestro. Pero redunda un poco en esto, nos ubica en quién es ese Padre, en quien nosotros estamos orando y estamos pidiendo y del cual estamos dependiendo. Es una dependencia primero en el cumplimiento de su voluntad, que siempre es una prioridad, ¿no? Venga tu reino y hágase tu voluntad. Después que reconocemos que Él es santo, que Él es perfecto, que Él es todo lo que Él dice que es, y posteriormente la asistencia en nuestra vida para nosotros adherirnos a su voluntad. Posteriormente las necesidades básicas, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y nuestras necesidades humanas que están ahí reflejadas en ese pan, como también el vestido, todas esas cosas. Y es lo que dice también en Lucas capítulo 12, cuando Él dice, por nada estéis afanosos, que no nos afanemos igual que los gentiles, porque ellos buscan también estas cosas, comida, bebida, vestido, sino más bien que buscamos el reino de los cielos como prioridad, lo establece como una prioridad. Y cuando entendemos reino, nos hace a nosotros súbditos de un reino y por ende obedientes a ese reino, a la voluntad de ese rey, y posteriormente a las necesidades básicas también espirituales en lo que podemos ser nosotros tentados y librarnos de la maldad que nos rodea, que obviamente nosotros siempre hablamos de que hay tres enemigos muy puntuales. El enemigo llamado Satanás, que es el enemigo de nuestras almas, el sistema que es operado por él, que también influye para ir en contra de que la voluntad de Dios se haga en nuestra vida, y obviamente la maldad intrínseca del ser humano, que es lo que dice Pablo en Romanos 7, en los capítulos finales, que él halló una ley en sus miembros que lo llevaba cautivo a la ley del pecado. Entonces hay una maldad externa y hay una maldad interna, y aún de nuestra maldad debemos ser libres por el mismo Dios, y esto es a través de la dependencia, a través de la oración. Exactamente, y la Biblia es muy puntual. La oración es una cercanía de nosotros a nuestro Padre, es comunicación, es adoración, es reverencia. Como decía Ezequiel, somos parte de un reino que no es de este mundo, es un reino celestial, y por tanto nosotros nos debemos a la voluntad de ese rey. Muchas personas pueden decir, bueno, yo oré por esto y esto se cumplió, gloria sea al Señor. El Señor siempre debe llevarse la gloria. Ahora hay otras personas que dicen, yo oré por esto y esto no se cumplió, y salen heridas. Dicen, no, pero si yo le puse fe, como dice la Biblia, le puse esto, le puse empeño, oré todo el día, toda la noche. Y es como decía Ezequiel, es reconocer que nuestra oración es sujeta siempre a la voluntad y soberanía de Dios. La Biblia, permíteme Ezequiel, hay muchos pasajes, solamente voy a mencionar 3. Dice Filipenses 4:6, por nada esté afanoso, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios con acción de ruego, ¿no? Dice Mateo, dice, cuando tú entras en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre y muestra la sencillez, la humildad de una relación yo con Él, no esa arrogancia de que todos me vean orando como hacían normalmente los fariseos. No es una oración hipócrita. Hipócrita, exactamente. O para conseguir un beneficio de que vean, no, Él sí es una persona de oración. Y hay una en primera de Tesalonicenses 5:17 que dice,
oren sin cesar. Y hay otro que dice, oren en todo tiempo. Sí, pero podríamos discutir aquí entonces qué es la oración de fe, porque mucha gente dice, no, yo le puse mucha fe. Sí, y no se dio. Entonces, ¿cuál es la oración de fe? Es una oración, yo creo. Sí. Es esa oración y me la tienes que dar porque yo estoy creyendo, me la tienes que dar. Como un niño caprichoso, ¿no? Como un niño caprichoso. Tírame y a dar pataleada. Aunque la Biblia nos enseña que nuestra oración debe ser constante y aún fastidiosa, como el llanto de un bebé, como la viuda que fue insistente con aquel juez injusto, pero de tanta presión que metió la viuda, bueno, ya pues vamos a conceder, como aquel hombre que le llega visita a la medianoche y va y molesta a su vecino por el hecho de haberlo molestado. O sea, debe ser constante. No debemos menguar en nuestra oración. Pero, ¿qué es la oración de fe? ¿Se trata nada más de pedir lo que yo quiera, como yo quiera? ¿O simple y llanamente debo creer que se me va a dar y ya, mente positiva? Exactamente. No, la oración de fe es una oración que va unada a la voluntad de Dios en nuestra vida. Exactamente. Porque podríamos hacer otra pregunta, ¿qué es vivir por fe? Vivir por fe es vivir bajo los rudimentos de las Escrituras. Pero no, es decir, siendo obediente a la palabra. Y para que todo va a llegar tampoco. Imagínate, dime si una oración de fe puede ser esta. Señor, ayúdame a rebajar porque estoy gordo. No, esa es la oración del flojo. Es la oración del fe. Señor, quiero ser millonario. Dame mucha riqueza. No, pues trabaja. ¿Quieres rebajar? A dieta. Ezequiel, yo tengo un primo que él decía, él era muy flojo, ¿no? Ajá. Y él decía, Señor, tú nos vienes a buscar del cielo, tenemos que ir para allá. Pero es que imagínate, como lo dice aquí Hechos 11:6, dice, en realidad, sin fe, es imposible agradar a Dios. Es decir, si yo no vivo una vida congruente con los rudimentos de su palabra, con la guía bajo la guía de su espíritu, yo estoy viviendo una vida no por fe, sino estoy viviendo una vida a mi antojo, a mi estilo. Y cada vez que yo vivo una vida separada de la voluntad de Dios, estoy imponiendo más bien mi voluntad y le estoy diciendo al Señor, yo soy autosuficiente, yo no dependo de ti. Entonces esa oración no es válida. Sí, exactamente. Cualquier oración que yo haga sin vivir bajo los estatutos bíblicos, es una oración inválida, porque entonces yo voy a pedir conforme a mis necesidades, conforme al deseo de mis ojos, a sus propias pasiones, de mi mente, conforme a mis pasiones y no conforme al propósito de Dios. Exactamente. Y yo creo que es fundamental. Yo me siento con regocijo porque mientras tú hablabas yo pensaba todas las veces que yo he orado y el Señor me ha cumplido. Y qué bendición tan grande poder disfrutar de eso, de cómo el Señor te escucha. Uno se siente, wow, sí, está allí, muy cerquita a mí. Pero también he tenido experiencias como que no he recibido la respuesta en el momento. Y sin embargo, Dios en su misericordia nos da ese gozo. O nos da esa templanza para decir, bueno, tranquilo, no es a tu tiempo. Es reconocer, como decías tú, que la voluntad eterna es siempre del Señor y que lo que Él nos permita tener en su momento va a ser lo mejor. Por supuesto. Nosotros vemos como la oración modelo, la oración que Jesucristo le enseñó a sus discípulos, pero no tomamos también como modelo la misma oración de Jesucristo al Padre en Getsemaní. Exactamente. Señor, yo no quisiera tener este tormento en mi carne, en mi vida, pero lo primero que yo deseo en mi vida es que se haga tu voluntad y no la mía. Hágase tu voluntad. Entonces, es la dependencia. Nosotros hemos muchas veces mencionado aquí el libro de Blackaby, Mi experiencia con Dios, y él tenía esta oración, ¿no?, constante, perenne, de cualquier cosa que necesitaban para el ministerio y obviamente me imagino que muchas cosas que él necesitaba como ser humano, como padre, como esposo, y como lo dice la Biblia, que nada estemos afanosos, como tú le dijiste, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de vuestro Padre, ¿no? Pero él decía que él oraba por una cosa, pero decía siempre a Dios, pero si tú tienes algo mejor, por favor, anula ya tu voluntad. Anula ya tu voluntad. Nosotros somos de ese tipo de orar. Bueno, Jesucristo nos los enseñó. Todo lo que está plasmado en las Escrituras, Jesucristo nos ha enseñado. Y entender que sí, cuando oramos con fe también oramos sabiendo que nuestro Dios
es capaz de hacerlo todo. Todo posible. Todo. Para Él no hay imposible. Para Él no hay enfermedad que no pueda sanar. Para Él no hay conflicto que no se pueda resolver. Para Él no hay hijo que no pueda ser corregido. O sea, Dios, como hablamos al principio, Dios lo puede hacer todo, pero Él permite otras cosas para enseñarnos también. Entonces, si hay alguna enfermedad, la Biblia nos manda que vayamos a los ancianos y oremos, porque la oración del justo puede mucho, porque la oración de fe sanará al enfermo, pero hacemos esa pausa en nuestra vida y decimos, pero hágase tu voluntad. Exactamente. Tratamos de ver, que eso nos enseñó el hermano Blackaby también a través de mi experiencia con Dios. Nosotros estamos tratando o le estamos pidiendo a Dios que nos enseñe a discernir las circunstancias por las cuales pasamos, a verlas desde su perspectiva, para poder así tener una mejor luz acerca de su voluntad a través de las circunstancias, porque quizás Dios nos está hablando a través de una enfermedad, de una circunstancia contraria o agradable a nuestra vida, no tiene que ser netamente contraria, ¿no? Pero fíjate, al apóstol Pablo oraba por algo que estaba sucediendo, y sabemos que esto es en la carne. No sabemos si era una enfermedad, algún asunto, por como dice que era en la carne, lo mayormente pensado es que es una enfermedad. Pero dice, 3 veces oré y 3 veces el Señor me dijo que no, que me va a estar en su gracia. Es decir, tú vas a estar en una dependencia constante, aún en este sentido de mí. Entonces, creemos que cuando Dios, si nosotros estamos viviendo una vida bajo los rudimentos de la palabra de Dios, bajo la directriz de la palabra de Dios, pero que no obtenemos lo que estamos pidiendo, quizás lo que deberíamos pedir a Dios es discernimiento del momento, de la circunstancia, que podamos ver qué es lo que Él quiere que nosotros entendamos, qué nos está diciendo el Señor, que podamos entender lo que Él nos está transmitiendo a través de las circunstancias, porque entendemos que Dios nos habla a través de la oración, de su palabra, de la iglesia, de las circunstancias. Entonces, Dios está atento a nuestro clamor y quiere respondernos, y nosotros debemos estar atentos de qué manera Dios nos quiere hablar. Sí, y no pensar tampoco que de pronto yo oré por algo y eso no se cumplió y ya de pronto ya caer en una depresión por eso, sino es el mismo acto de reconocer que el Señor sabe en qué tiempo, o si va a ser el tiempo en que yo pueda recibir eso por lo que estoy orando. Porque tú, creo que en estos días me decías algo, Ezequiel, de que hay personas que oran y oran como que negativamente. Bueno, Señor, oramos por sanidad, pero sabemos, Señor, que aquí se va a hacer lo que tú digas. Sí, eso le dice la palabra, se va a cumplir su voluntad, pero aún la Biblia es clara que dice que nosotros debemos orar con insistencia, con acción de ruego. Yo no puedo ir de manera ignorante a una oración, o de manera negativa, diciéndole a la persona, como decías tú, el pastor, el ejemplo de Miguel Núñez, decirle a un paciente, que este pastor que es doctor, bueno, yo voy a orar por ti, pero a la final se va a cumplir. No es tener esa acción, sino al contrario, resaltar en la oración que el Señor Todopoderoso puede hacer un milagro. Sí, por supuesto. Creo que hay gente que ora, pero ya con una resignación. Sí, ¿no? Se resigna. Y lo que me dice a mí la Escritura, que sin fe es imposible agradar a Dios, en el sentido de que nosotros reconozcamos también que Él lo puede hacer todo. Así es. Y que el que se acerca a Él debe entender que Él es real. Que crea que le hay. Y no tan solo que Él es real, sino que es galardonador de los que lo buscan. Es decir, que Él puede sorprendernos en cualquier momento. La herramienta de la oración para cualquier circunstancia en nuestra vida es, como lo dijimos al principio, una dependencia total. Así que si nosotros somos dependientes, que es lo que Dios quiere generar en nuestra vida, una dependencia de Él, y llevar una vida de fe en Él, y en Él, esto significa en el Hijo de Dios, en Jesucristo, como lo decía el apóstol Pablo. Ahora la vida que vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, yo voy tras sus pasos, tras sus huellas. Entonces voy viviendo una vida que corresponde a la fe que profeso. Entonces eso es vivir por fe. Y también la oración de fe es una oración que yo hago, y por eso es que Él dice, todo lo que pidáis al Padre, yo lo haré si lo hacen en mi nombre. Y la razón es porque ustedes quedan aquí, pero yo voy al Padre, yo voy a estar ahí intercediendo por ustedes. Entonces, es una razón inmensa para yo pedir por cualquier. Y parte de reconocernos como hijos de Dios
y saber que Él es capaz de hacer todo esto, no tan solo a eso apelamos, sino que apelamos a algo maravilloso que Dios ha hecho con nosotros. Él hizo con nosotros misericordia. Entonces sabemos que hay algo bien puntual, ¿no? Que es la misericordia de Dios. Es la oración que hizo Daniel en un tiempo determinado. No oraba, no, porque nosotros somos el pueblo de Dios, porque nosotros somos los de la promesa, los del pacto. No, Daniel apeló a la misericordia de Dios. Y reconocer que la misericordia de Dios a veces está por encima de lo que Dios ya ha determinado. Y hermano Ezequiel, ¿cómo tú dices esto? Bueno, lo podemos ver en el Antiguo Testamento, en Isaías, con el rey Ezequías. Había ya determinado, Dios mandó al profeta que le dijera, mira, tus días ya llegaron hasta aquí Dios determinó, ya Dios te sentenció a muerte, así que prepárate porque, como dice el tipo de los memes, ya estás entregado ya. Bueno, ¿qué hizo este hombre? Se volcó a Dios en oración y suplicó a la misericordia de Dios, y no había salido el profeta del palacio cuando Dios le hizo regresar y le dice que le diera 15 años más de vida, que Dios le había dado 15 años más de vida. Entonces podemos ver que Dios se mueve en su misericordia, y nuestra oración debe ser una oración de reconocernos miserables delante de Dios, porque no hay misericordia si no hay miseria en el ser humano. Y a veces reconocernos tal cual, ¿no? Delante de Dios. Y pedir y clamar a su misericordia y esperar en Él, como dice la Biblia, y Él hará. Lo que sabemos, no sabemos si va a hacer conforme a nuestra petición, pero lo que sí sabemos es que Dios va a obrar, Dios va a hacer algo en el tiempo indicado, en el tiempo correcto, porque Dios no llega tarde nunca. Sí, así es. Él siempre llega a tiempo. En el momento justo. Yo tengo aquí un artículo del doctor Asís Sproul acerca de la oración y dice: Dios nos instruye a que seamos sinceros y fervientes en nuestras peticiones. A la vez, debemos venir en sumisión voluntaria, que era lo que tú decías. Decir, hágase tu voluntad. Y esta frase no es indicación de una falta de fe como podemos pensar o como muchos la atribuyen, sino que la fe que traemos cuando oramos debe incluir la confianza en que Dios puede escuchar nuestras oraciones y que está dispuesta a responderle, que era la misericordia que tú hablabas. Qué lindo eso. Siempre y donde quiera los que se acercan a Dios con peticiones y súplicas deben considerar la sabiduría y la benevolencia de Dios. Oramos en el nombre de Jesús porque con ello reconocemos su oficio como mediador, como nuestro sumo sacerdote. Cristo es nuestro intercesor, y aquí viene la obra del Espíritu Santo. Dice, así como el Espíritu Santo es nuestro ayudador en la oración. Y ese que yo pensaba en esta obra magnífica y preciosa de la Trinidad, donde los tres están involucrados, los tres son protagonistas y los tres nos ayudan a nosotros en cada área. Uno nos ayuda a pedir, el otro intercede por mí y el otro escucha la oración. Qué lindo es. Bueno, la realidad es que Dios lo es todo. Sí. Y nosotros descansamos en que Dios es soberano, en que Dios es todopoderoso, en que Dios es omnisciente. Así es. Y la Biblia habla de algo más, la presciencia de Dios, que Dios lo conoce todo antes que suceda. El salmista en el Salmo 139 decía, he aquí no está aún la palabra en mi boca, cuando aquí tú la sabes toda. Así es. Entonces, saber que Dios está siempre años luz por delante de nosotros, ni siquiera es un paso adelante, años luz por delante de nosotros. Y siempre lo he dicho, no es tan solo la capacidad de Dios conocer el futuro, sino que Él lo permite. Sí, ¿Me explico? Nada sucede sin que Dios lo permita. La razón por la cual yo debo confiar y esperanzarme cada vez en mi Dios y como mi Padre es que Él dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos nos puede dar. Nos dio a Jesucristo. Así es. Y nos dice, y el que nos dio a Jesucristo no nos dará con Él también todas las cosas. Entonces, ¿en qué más puedo descansar yo? La oración nos enseña no a descansar en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades, sino en lo que Él es. Él es el
Rey de reyes, Señor de señores, Así y es. eso me enseña que yo estoy seguro en las manos de un Dios vivo, Así es, qué en, lindo. en las manos de un Dios perfecto. Y esto me hace cada vez arrodillarme delante de Él, o si estoy en mi trabajo, meditar en su palabra, orar con Él. Lo puedo hacer aún de manera mental, Sí, en mis pensamientos, porque el único que conoce el pensamiento del hombre el es Dios. Señor, así es. Y bueno, es bueno, es gratificante, es algo hermosísimo. La oración, como lo dice el apóstol Pablo, que debemos orar en todo lugar y en todo Así tiempo. es. No hay un lugar, una hora donde yo no pueda tener esta relación. La oración constante también me enseña una relación constante. La Biblia dice, andarán dos juntos sin ponerse de acuerdo. Bueno, es entender que yo siempre ando junto al Padre porque Él está conmigo y en mí. Entonces yo no puedo vivir una vida sin orar, sin hablar, sin relacionarme con mi Así Señor. es relacionar. Y hoy también hablamos del tema de la voluntad de Dios, y el próximo episodio, Ezequiel, lo dedicaremos todo el trayecto a hablar de lo que significa la voluntad de Dios. ¿Te has preguntado alguna vez cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Daremos respuesta a esa Sí. gran pregunta. Estaremos contigo en el próximo episodio. No olvides suscribirte, darle like y qué más, Ezequiel. También compartir a otras personas que crean que este tema de pronto le pueda servir. Muchas bendiciones. bendiciones.